Capítulo 73. Resistiendo el invierno. 6. Hiciste un gran trabajo. Acababa de terminar de enviar los documentos de la agenda de la academia, enviar sus planes para el examen de asignación de clases de los nuevos estudiantes, verificar los fundamentos de todo, escribir el informe del calendario académico para cuando la escuela reanudara, terminar de calificar los exámenes finales y clasificarlos, prepararse para el examen para convertirse en profesora titular. La profesora adjunta Claire había enterrado su cabeza en el escritorio de la oficina como si su alma estuviera abandonando su cuerpo. Una vez que hagas un buen trabajo con el examen de asignación de clases de primer año de la próxima semana, podrás descansar el resto de las vacaciones. Anes, realmente eres la mejor. En serio tienes mucha resistencia, y tu piel todavía está impecable. Mira la mía, ya tengo todas estas células muertas de la piel apareciendo. Es esta, la diferencia de la juventud. La profesora adjunta Claire giró la cabeza, mirando al espejo en su escritorio. El reflejo mostraba un cadáver. Por otro lado, Anes, que estaba sentada en la gran mesa en el centro del laboratorio mientras estaba rodeada de papeles, ¿era realmente humana? Mirándola hojear papeles de una manera deslumbrante pero elegante, parecía que acababa de llegar a trabajar y estaba físicamente en un estado genial y robusto. Sorprendentemente, Anes también se había quedado despierta toda la noche durante los últimos 2 días. Ese era su nivel después de trabajar sola como asistente de la profesora adjunta Claire, una profesora que ya tenía escasez de personas capaces de ayudar con su investigación. Se ocupaba de todo, incluso si no se le pedía, y todo lo que podía hacer para que el laboratorio funcionara sin problemas. La profesora adjunta Claire solo podía aceptar su ayuda, como si fuera su maestra. En ese punto, no podías distinguir quién era la profesora y quién la asistente entre las dos, como era de esperar. No puedo confiar en los estudiantes becarios externos que están ayudando. Mientras tanto, Anes suspiró profundamente mientras hojeaba los papeles. A diferencia de Anes, que trabajaba como la asistente principal para la profesora adjunta Claire, era difícil esperar el mismo sentido de pertenencia de los estudiantes becarios de la escuela. Ni que decir para tareas importantes, pero incluso para tareas menores tenía que asegurarse cuidadosamente de que todo se hiciera correctamente. Solo verificar todo el trabajo en sí requería una cantidad considerable de esfuerzo, así que realmente no podían considerarse ayudantes eficientes. Y efectivamente, ya fuera el estudiante de tercer año Anix o el de primer año Clevius, su trabajo no se completó pulcramente. Aunque no era mucho, era un trabajo que los estudiantes podrían encontrar difícil de manejar. De cualquier manera, las cosas estaban en el mínimo absoluto en cuanto a sus expectativas. Para la mayoría de las cosas, Anes tenía que ocuparse de ellas una vez más. Sin embargo, el único al que no necesitaba echar una mano era Efrod Taylor. Él era del que más preocupada estaba, así que Anes se quedó cuidadosamente cerca de él para revisar su trabajo. Sorprendentemente, no fue necesario. Si Anes no tuviera ya planes de vigilar a Ed por el bien de Janica, habría sido más eficiente para ella quedarse cerca y vigilar a los otros estudiantes en su lugar. No tenía sentido supervisar a alguien que ya podía hacer su trabajo solo suficientemente. No había fallas en su procesamiento de papeleo o en los trabajos prácticos mismos. Por lo general, el personal estudiantil tendía a tener poca experiencia, por lo que no eran hábiles para manejar el trabajo y no prestaban atención a los detalles. Pero Efrod Taylor no desestimaba la mayoría de los problemas. En cambio, los resolvía hábilmente de una manera orientada a soluciones. Por ejemplo, ella había traído una lista de verificación cuando fueron a reconocer el sitio de prueba por adelantado, pero Efrod Taylor no solo se adhirió a lo escrito en la lista de verificación, fue incluso más allá. Será mejor que cerremos la entrada de antemano, ya que los estudiantes pueden venir y visitar accidentalmente antes de la prueba. La nieve la hace bastante resbaladiza. Si está resbaladizo el día de la prueba, eso será difícil. El área del sitio de prueba es más amplia de lo que pensaba. Si es más de lo que ella esperaba, podríamos terminar teniendo que hacer límites aquí y allá, o podríamos necesitar aumentar la cantidad de piedras de poder mágico que estamos escondiendo para controlar el nivel de dificultad. Inesperadamente, parece que no creció con sentido y atendido. Las habilidades de resolución de problemas de la vida real eran una característica difícil de encontrar en una persona que simplemente había vivido su vida como aristócrata. Sus acciones eran más bien inesperadas. Sería una mentira decir que no fue tomada por sorpresa. Por cierto, Anne, saliste con Ed, ¿verdad? ¿Cómo era él? ¿Es similar a ti? No. ¿Similar a mí? Supongo que no lo sabes, Anes. Ed fue expulsado. No, yo al menos sé eso. ¿En serio? Entonces debería contarte un secreto, uno que solo yo sé. Quizás como ahora estaba aliviada de todo su trabajo, la profesora adjunta Claire habló con Anes con una expresión juguetona. Ed, ¿sabes dónde vive? Vive en ese vasto bosque en la parte norte de la isla. En la esquina noroeste de ese bosque, construyó una cabaña solo y ahora vive allí. ¿En serio? Sí, lo seguí en secreto porque tenía algo que investigar con respecto a la ocupación de la residencia Opelius. Pero, esto es un secreto para Ed. Un secreto sobre el enamoramiento de Janica. El hecho era que incluso Janica no le contaba a nadie más sobre eso. Anes tragó saliva mientras asentía con la cabeza. Es surrealista que terminara construyendo un campamento decente, uno que es incluso más grande que este laboratorio, completamente solo.
En cuanto a las herramientas que usa, un banco de trabajo, fogata, estante de exhibición, rejilla para secar, ahumador. Todo parece haber sido hecho a mano. Ese chico, no lo parece, pero ¿no son sus habilidades de artesanía bastante sorprendentes? En serio, encima de eso, incluso firmó un contrato con un espíritu solo. Como sabes, hay una barrera de entrada bastante alta cuando se trata de entrenar la sensibilidad espiritual. Realmente no sé cómo lo logró, pero guau. Supongo que simplemente puso ese mucho esfuerzo. Solo entonces Anes pareció encontrar una pista de la capacidad de resolución de problemas de Ed. Al vivir solo en la naturaleza, debe haberse enfrentado a todo tipo de problemas de la vida real, resolviendo todas las dificultades que se le presentaron, por eso pudo construir naturalmente su capacidad para resolver problemas prácticos. Ese sentido práctico era algo que los aristócratas que han vivido sus vidas en un entorno seguro y protegido nunca podrían obtener. Era una habilidad aparentemente insignificante, pero Anne sabía lo importante que era realmente. Por eso estabas asintiendo con la cabeza cuando saliste con Ed. Ustedes dos tienen bastante en común, ¿verdad? Ed y yo. ¿Qué? Está bien, ¿has visto el progreso de las calificaciones de Ed? ¿Quieres que te lo muestre? Pensé que no se suponía que debías mostrar la boleta de calificaciones de otro estudiante a otros como quisieras. Acá. La profesora adjunta Claire se rió incómodamente mientras se retorcía el cabello. De todos modos, tengo la sensación de cuán persistente es y cuánto ha pasado para vivir, hasta el punto de que incluso el profesor Glass probablemente asentiría con la cabeza en reconocimiento. A pesar de sus circunstancias desfavorables, sigue viviendo sin quejarse. Eso es realmente algo que no cualquiera puede hacer. Estás hablando de algo bastante embarazoso, en serio, pero realmente creo que es bastante increíble. Diciendo eso, la profesora adjunta Claire levantó la cabeza y miró a Anes. Entre las grietas de la montaña de papeles, Anes echó un vistazo. A pesar de la cantidad de trabajo, nunca perdió su dignidad. Había una razón por la que se la consideraba como una aristócrata, aunque fuera solo una plebeya regular. Agradezco tu comentario, pero Anes estaba perdida en sus pensamientos. Incluso antes de considerar el alto elogio que la profesora adjunta Claire le había dado, Ed Rottweiler todavía estaba en su mente, dado que la forma en que la gente lo veía ahora se había invertido, y todos simplemente empezaron a olvidar todas las cosas terribles que había hecho. Llegó a una conclusión. Era difícil decir cuánto había crecido como persona Ed, que había sido expulsado y tratado como un perie dentro de la escuela. Era difícil creer ciegamente en él, aunque la gente pudiera haber cambiado su percepción, especialmente cuando se trataba de apoyar a Janica en su hermoso amor. Por mucho que personalmente intentara desprestigiarlo mientras buscaba un defecto, no había ni uno solo. Mirándolo, era simplemente un chico que vivía una vida trabajadora. Ni siquiera era alguien que intentara presumir de sus esfuerzos para ganar reconocimiento. Era solo una persona que tenía que poner ese mucho esfuerzo para sobrevivir. Después de todo eso, empezó a pensar, quizás realmente es solo un buen tipo. Era un pensamiento bastante sensato. Objetivamente hablando, no estaba bien. Era guapo, no parecía particularmente arrogante, y la profesora adjunta Claire le daba grandes elogios. Dado todo eso, sería más extraño creer que todo era del acto de un mujeriego. Pensando en observar el comportamiento de Ed mientras estaban juntos en persona, parecía haber un lado más gentil en él de lo que pensaba. De hecho, por accidente incluso había descubierto que Ed estaba en buena forma. Después de caer en sus brazos inesperadamente, su tacto y aroma era bastante cálido y reconfortante. No tenía ese olor particular de un estudiante cubierto de sudor después de pasar todo el día trabajando. Parecía que se había ocupado de ello para asegurarse de que no destacara y molestara a nadie. Anes, ¿estás escuchando? Anes tragó saliva mientras movía la cabeza un par de veces rápidamente. No, solo estaba pensando en algo. Hace un poco de calor. ¿Abrimos la ventana? Claro, dejemos entrar un poco de aire fresco. Ten cuidado de que los papeles no se vuelen. De acuerdo. No fue gran cosa, pero Anne sintió como si la hubieran golpeado en la parte posterior de la cabeza con un martillo, así que rápidamente tragó su aliento. No hizo nada malo en particular. Solo estaba evaluando objetivamente al hombre llamado Ed. Nunca pensó que fuera un pecado calificar a otra persona, pero sentía como si su sutil conciencia culpable le apretara el pecho mientras sentía piel de gallina en la espalda. Si le preguntaras por qué, Anes no podría definir exactamente sus sentimientos. Sin embargo, no negaría el hecho de que sentía que era bastante especial, cuanto se parecía Ed a ella misma. Era difícil compartir con otros lo dura y difícil que había sido la vida tenaz de uno. Con sus amigos, que estaban emocionados viviendo sus vidas románticas, estaba acostumbrada a hablar de cosas divertidas, emocionantes y lindas en lugar de temas pesados y sombríos. Lo mismo ocurría con los chicos que intentaban coquetear con ella debido a su apariencia. La mayoría de ellos eran personas que no tenían preocupaciones serias sobre la vida y no necesitaban reflexionar sobre nada más que las preocupaciones de un estudiante regular. No era algo particularmente malo.
Después de todo, los estudiantes eran los mejores cuando actuaban como estudiantes. En realidad, era más extraño pensar que podía hacer fácilmente una amiga con la que pudiera hablar sobre temas serios y pesados en la romántica Academia Sylvanie. La fría verdad de la realidad era peor que el frío helado del medio del invierno. Solo aquellos que lo habían experimentado sabían esa verdad. Debido al hecho de que se sintió abrumada por su vínculo de simpatía, terminó mostrándole a Ed sus verdaderos sentimientos un poco, aunque lo había descartado como un error. Anes, tu cara está roja, quizás te esforzaste demasiado. Al escuchar esas palabras de la profesora adjunta Claire, Anne sintió como si su corazón hubiera sido apuñalado por un cuchillo. Saltó de su asiento, fue al espejo, se levantó el flequillo y revisó su cara. Al ver su expresión en el espejo, Anne terminó de observarse en un instante. Sorprendentemente, sus pupilas estaban dilatadas y estaba sonrojada. También tenía fiebre. Eso era malo. Eso no podía estar bien. Eso era realmente malo. Anne agarró una silla, se sentó mientras se frotaba la cara repetidamente con ambas manos y trataba de recuperar la compostura. Aún así, no podía evitar que su sudor frío fluyera. Sin embargo, era un hecho innegable. El enfoque principal de Anne era objetivar cosas ambiguas como las emociones y la mente de uno. Dado eso, no podía fingir que no se había dado cuenta. Aún así, no era ese sentimiento todavía manejable. El hecho de que lo detectó temprano era una buena noticia, al menos. Las emociones también tenían etapas, así que podía lidiar con ellos siempre que las alejara antes de que empezaran a desarrollarse. Justo cuando apenas logró recuperar la compostura, las palabras de la profesora adjunta Claire brillaron en la mente de Anne. Encima de eso, incluso firmó un contrato con un espíritu solo. Como sabes, hay una barrera de entrada bastante alta cuando se trata de entrenar la sensibilidad espiritual. Realmente no sé cómo lo logró, pero guau. Supongo que simplemente puso ese mucho esfuerzo. Como Claire había dicho, había una barrera de entrada con respecto a entrenar la resonancia espiritual de uno. Era difícil de captar completamente sin la ayuda de un elementalista de nivel bastante alto. En cuanto a un elementalista de nivel bastante alto alrededor de Ed Rottweiler, era completamente obvio quién era esa persona. También había dicho que Ed Rottweiler había construido un campamento y vivía en el bosque del norte. Ese bosque era completamente el territorio de Hanika. Entonces eso significaba que el espíritu con el que Ed Rottweiler debía haber firmado un contrato estaba dentro del bosque del norte. Si el espíritu contratado de Ed Rottweiler siempre lo seguía, o al menos lo había presenciado mientras estaba con Anne, entonces. Anne tragó saliva. Ya que terminamos con el trabajo, tomamos un bocadillo. ¿Debería salir a comprar algo? ¿Qué quieres? La profesora adjunta Claire estaba completamente despistada mientras comenzaba a hervir un poco de té negro y limpiaba su mesa. Todo era un desastre total. El rancho de los Foilover no era tan grande, pero siempre estaba bullicioso, así que no había nadie en el pueblo que no lo supiera. La razón por la que se podía cultivar ganado de tan alta calidad en una escala tan pequeña se debía en gran parte a la cultura familiar, que enfatizaba la estabilidad interna y ponía énfasis en la armonía y la coexistencia. Como tal, Hanika, que era la única hija de la familia Foilover, nunca se volvió arrogante a pesar de sus increíbles habilidades naturales. Más bien, su hermoso corazón que se preocupaba por los demás y amaba a todos brillaba incluso más que su habilidad. Hanika es una chica tan agradable. No creo que haya nadie tan amable como Hanika. Lo mismo ocurría cuando salió de casa y fue a la isla Akin. Vivió una vida como la protagonista de un cuento de hadas, amada por todos. Era una vida lejos del mundo de la soledad, y gracias a eso pudo hacer muchos amigos cuando ingresó, pero no hay tal cosa como una vida sin preocupaciones. En una noche de luna, bajo el árbol guardián de Merilda, mientras entrenaba su sensibilidad espiritual y miraba hacia el árbol guardián que seguía siendo grande y verde independientemente de la temporada, Hanika sollozó. Entre todos los prontos a ser de tercer año, Hanika Foilover es la más reconocida, popular y hábil. Un verdadero as. Una comerciante como yo podría tener habilidades financieras, pero ese encanto innato suyo que atrae a otros es raro. Después de todo, la política está dividida, ¿verdad? Es importante tener a alguien que sea apoyado y amado por los estudiantes como aliado. No te preocupes demasiado. Hanika es una persona de buena naturaleza y considerada, una que escuchará atentamente y confiará en cualquiera. Bueno, ella todavía es tu superior, así que no seas grosera. Probablemente nunca sucederá, pero ¿hay alguna posibilidad de que Hanika pueda sentirse un poco deprimida? Nunca he visto a Hanika sombría, pero nunca se sabe. Así que, no digas nada que pueda ofenderla. Gracias a Lorteye, que le dio algunos consejos sinceros, Tanye sintió que había ganado un ejército completo a su lado. Era raro tener tal oportunidad para una conversación con la persona que tenía tanto poder en la compañía comercial Elte. Cuando conoció a Jix, terminó desconcertada por su respuesta inesperada. Sin embargo, no tenía tiempo para quedarse confundida por tal incidente. Ya, la próxima semana era el examen de asignación de clases de los nuevos estudiantes. Luego,
Las vacaciones llegarían a su fin y las elecciones para la presidenta estudiantil comenzarían tan pronto como comenzara el nuevo semestre. Tenía que trabajar diligentemente para conocer a más gente y dar a conocer su nombre. Como resultado, después de preguntar a la gente en el camino, finalmente encontró su camino hacia el árbol grande en el lago del Bosque del Norte, el árbol guardián de Merilda. Se decía que era un árbol con un gran espíritu de viento que protegía el bosque. Desde el punto de vista de Tanye, después de llegar recientemente a la escuela, solo parecía un árbol Selkove regular, aunque gigantesco. Era un lugar al que luchó por llegar mientras viajaba por el camino escabroso en el Bosque del Norte con sus 4 a 5 empleados. Esos problemas estaban bien para ella. Mientras pudiera ganarse a Janica, podía hacer cualquier cosa. Vio la espalda de una chica que miraba hacia el árbol Selkove. Su figura pequeña era similar a la de Tanye y su cabello rosa claro bellamente trenzado caía sobre su chal. La chica despidió un murciélago hecho de llamas que sostenía. Parecía como si acabaran de hablar sobre algo. Para Tanye que, por supuesto actualmente no tenía ninguna sensibilidad espiritual, parecía que acababa de extender los brazos. Tanye contuvo la respiración mientras hablaba en voz alta. Mucho gusto, superior Janica. Habló en un tono respetuoso para asegurarse de no parecer arrogante. Janica se volvió mientras miraba a Tanye. Era exactamente como Lorte ya había dicho. Era un ídolo, hermosa y amable por naturaleza. Alguien a quien todos en la escuela amaban. Era la superior más ideal que Tanye había imaginado. Para Tanye, que solo había vivido en una jerarquía aristocrática toda su vida, la existencia de una superior con la que pudiera comunicarse verdaderamente sin tener en cuenta tal estructura de poder era el romance en sí mismo. Solo mirarla la hacía sentirse cálida y cómoda por dentro. Incluso si solo se quedaba a su lado, sentiría como si todo el estrés del mundo se desvaneciera. Tanye sonrió radiantemente mientras imaginaba su futuro en la escuela con ella. Me gustaría presentarme y hablar contigo un rato. ¿Estaría bien? Habló tan agraciadamente como pudo, mirando a Janica. Tenía la misma imagen que había pensado, pero también podía ver algún tipo de expresión oscura en su rostro. ¿Pasó algo malo? Aún así, oyó que era una persona de buena naturaleza que escucharía atentamente a cualquiera. Mi nombre es Tanye Rottweiler. Cuando Tanye la saludó con un rostro brillante, diciendo su nombre, Janica de repente la miró. Una noche de luna brillante. Una chica que volvió la espalda en silencio, sosteniendo un bastón de roble bajo el árbol guardián mientras se sacudía con el viento. Había una presión inmensa, indescriptible. Tanye tragó saliva. Era una tranquila noche de invierno en el campamento. Mientras Lortelle se sentaba suavemente frente a mí en la fogata, le di un poco de té de hierbas en una taza. Como si estuviera complacida con la apariencia del campamento ahora que se había vuelto más acomodado, Lortelle sonrió y echó un vistazo a su alrededor. Ya que parece que todo lo que necesitabas manejar inmediatamente ha sido completado, estoy bastante aliviada. Sí, con esto, es como un verdadero hogar. Como ayudaste tanto, estoy realmente agradecido. ¿Qué estás diciendo? No fue gran cosa. Sonriendo, Lortelle tomó un sorbo del té de hierbas. Hay mucho de lo que necesito hablar contigo.